Hola, una semana más en esto de aprender a dibujar. Esta semana me centré en el color, probablemente el tema más complicado para mí hasta ahora. Como anécdota, cuando estaba estudiando y me tocaba colorear algo, siempre sentí que colorear arruinaba bastante lo que dibujaba o lo que fuera a colorear, quedaba bastante más feo. Así que bueno, el colorear y yo nunca hemos sido muy amigos. Y bien, empezamos la semana, lunes. Mi idea para hoy es investigar todo lo básico de teoría de color e intentar entenderlo, ya que para mí esto es lo más importante para poder estudiar un tema. Bien, como podrán darse cuenta, estuve practicando la teoría usando los círculos cromáticos y viendo diferencias entre CMYK, RGB y el tradicional amarillo, azul y rojo. Y bueno, intenté centrarme un poco en el RGB, ya que es el que se utiliza para medios digitales. Y aún tengo dudas, ya que no estoy seguro de qué tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar los colores para que tengan armonía entre ellos. Ya que, por ejemplo, si quiero el color rojo como principal y luego busco un complementario, si estuviera con la rueda cromática que se explica siempre el amarillo, azul y rojo, el complementario del rojo sería verde, pero en la rueda RGB sería celeste o algo parecido. Entonces no sé aún muy bien y no encuentro mucha información acerca de esto. Bueno, para estudiar me puse un poco a jugar con estas ruedas, o sea, intenté por ejemplo mezclar colores, generar el blanco y el negro a partir de estos, ver cuáles son más claros y cuáles son más oscuros, identificar rápidamente los fríos y los cálidos, aunque según lo que entiendo no es tan relevante esto último, también diadas, triadas, etc. Es mucha información de golpe, es algo confuso al principio. Bien, para practicar decidí hacer, un entorno de manera monocromática. Y dos cosas a tener en cuenta. La primera es que es la primera vez que intento hacer un paisaje y no tengo mucha idea de cómo dibujar bien un paisaje. Y la segunda es que ya viendo un poco más de videos me di cuenta de que este dibujo del paisaje al colorearlo se ve bastante plano por usar tonos muy parecidos y por eso pues se ve así. Y que se puede variar un poco más. A pesar de estar intentando dibujar en monocromático, tendría que haber puesto colores más claros y más oscuros. Básicamente intentar que se diferencien mucho más entre sí. Bueno, ya es martes y teniendo en cuenta lo que hice ayer, intentaré hacer, digamos, otro entorno en monocromático y hacerlo un poco mejor. Veré algún video que me explique cómo hacer un entorno y luego aplicaré el tono monocromático. Intentaré hacerlo varias veces, cambiando el tono a ver qué pasa. Bien, acabo de terminar la práctica. Me vi tutoriales para hacer un entorno simple y sus partes, el background, middle ground, el front, bueno. Teniendo en cuenta eso, comencé a hacer un paisaje y bueno, hice lo que pude. Me costó hacerlo un poco, aún me toca mejorar esto. Bueno, en fin, este no es el tema principal. Así que lo solucioné lo mejor que pude. Y sobre todo que lo que más tiempo me tomó es diferenciar los tonos. O sea, que la imagen tuviera cierto contraste para que pareciera que tiene cierta profundidad. Bueno, a la hora de colorear, que simplemente fue con la cubeta de pintura dar clic en las zonas grises, coloreé un poco como preveía o percibía que se vería mejor. Y bueno, sinceramente me dio miedo usar más colores en el dibujo, tuve el mismo problema de ayer. O sea, era monocromático y lo pensé colorear en tonos rojos. Y bueno, no apliqué los colores ni muy claros ni muy oscuros, lo cual al final hubiera enriquecido más el dibujo si los hubiera aplicado. Es que cuando eliges colores,
piensas que si es muy claro, muy oscuro o se diferencia mucho del original, crees que se está saliendo un poco de ahí, pero no, realmente tienes toda esa gama para poder utilizarlos. Y bueno, así quedó. Luego cambié los colores con la herramienta que modifica el tono y estos fueron los resultados. Ya empezamos el día miércoles. Sinceramente me gustó un poco la práctica de ayer. Sin embargo, sentía que me había estancado un poco en lo monocromático. Así que decidí que haré algo de colores complementarios. Supongo que elegiré algún objeto o algunas cosas con colores fijos y les pondré un fondo de complementario para ver un poco el cambio. Bueno, vamos allá a ver qué tal. Genial, terminé. Al final elegí como objeto frutas, verduras, etc. Ya que bueno, son elementos con colores fijos. Y les puse su complementario de fondo. También veía la diferencia con colores que no fueran su complementario. Y realmente los tonos complementarios hacen que destaque mucho. Pero también me di cuenta que es importante que el tono del elemento complementario, o sea, que sea más opaco. No es la palabra que busco. Que sea más frío que el tono del objeto principal, ya que veo si los dos colores están muy saturados se crea, bueno, yo lo visualizo como si fuera una guerra por ver cuál destaca más, así que lo mejor es que el color complementario no sea tan vívido, tan vistoso, o que no estén tan saturados como el color principal. Así que bueno, la práctica de hoy fue algo cortita pero bastante interesante. Ya es jueves. Mi plan es dibujar con tonos fríos y cálidos. Primero miraré qué dibujar, supongo que a una persona para no perder las prácticas de las semanas anteriores. Y veamos a ver qué pasa. Genial, terminé. Sinceramente se me complicó mucho el dibujo. También la pose era algo rara y le intenté poner una armadura, que es algo nuevo, no había hecho esto nunca antes. Y bueno, me compliqué la vida yo solo. Y bien, después de hacer el dibujo, lo comencé a colorear. Y se me complicó un poco, es que no sé muy bien cómo combinar colores. Aún no es algo que tenga tan claro. A pesar de tener la paleta, no sabía muy bien qué elegir. Pero bueno, también esta paleta cálida sentía que los colores no pegaban mucho. Bueno. Luego de más o menos poner los colores de modo que me gustaban, empecé a sombrear, pero sentí que todo se veía muy sucio, así que desistí de sombrear con grises como lo hacía normalmente e intenté sombrear con los mismos colores. Siento que así quedó algo mejor, aunque el resultado me sigue sin convencer, todo este coloreado de colores cálidos. Luego empecé a colorear con los fríos. Se me hizo más fácil, supongo que sentí que combinaban mejor los azules entre sí, así que siento que quedó algo mejor. También viendo el timelapse veo que perdí estúpidamente mucho tiempo pintando, ya que si hubiese seleccionado con el lazo y lo hubiera aplicado con el bote de pintura habría acabado antes, pero bueno, ya que... Sobre todo al ver el resultado me recordó a Avatar, no sé si alguien lo ha visto esa caricatura. Me recordaba los atuendos del fuego que eran rojos y los del agua que eran azules. Bueno, el resultado de hoy me recordó un poco a eso y bueno, así terminó la práctica de hoy. Y realmente como conclusión podría decir que en serio necesito aprender cómo colorear las sombras. Bien, último día de la semana, y desde ayer tengo la espinita de que pude hacer algo mejor, y que me frustró un poco el sombreado, así que quiero dibujar un sujeto intentando aplicar todo lo que he aprendido hasta ahora,
Así que veamos qué termino haciendo. Bien, acabo de terminar. Y me demoré mucho haciendo esto, más de lo que me gustaría. Sobre todo me compliqué con el boceto de la persona. Tuve que arreglar muchas cosas muchas veces, hasta que más o menos medio me convenció. Luego comencé a sombrearlo, pero no me estaba gustando cómo estaba quedando. Lo intenté hacer de nuevo hasta que me dije, busquemos algo mejor. Así que pausé la grabación un rato para ver videos de qué otras formas hay de sombrear. Así que elegí una y bueno, la que elegí es más fácil de entender, aunque requiera más pasos. Básicamente sombrear de oscuro a claro, más que ponerle sombra es ponerle luz. Bueno, lo hice de esta manera y me demoré mucho, ya que era algo nuevo y siempre uno se demora en eso. Y bueno, por cierto, antes de empezar esta práctica ya había elegido la paleta de colores que quería utilizar. Bueno, simplemente elegí unos cuantos azules y un complementario y colorear solo con eso y forzarme solo a utilizar esos colores. También siento que la ropa al nivel del sombreado me quedó mejor porque no copié las arrugas directamente de la modelo, pero sí intenté darles como un sentido y está bastante decente, al menos para mí. Y también que sé que el tema de las manos y partes de la cara quedaron fatal, pero bueno, me falta estudiar eso aún. Bueno, empezamos a colorear. Al principio iba a hacer la piel azul y usar los complementarios en la ropa, pero al final me decidí por poner los colores complementarios en la piel y el resto usar los azules. Y bueno, después de esto la técnica que vi en un tutorial usando la herramienta mapa de degradado e intentando hacer algunos ajustes logré colorearlo y a mi parecer quedó bastante bien, ya que el trabajo de sombras quedó algo decente. Pues el resultado me gustó mucho. Sinceramente no creía poder colorear algo así. O sea, creía que hasta que no pasaran muchos meses podría ser algo así. Y sí tiene muchos defectos, pero teniendo en cuenta que colorear generalmente siempre sentí que dañaba lo que hacía, el resultado fue una grata sorpresa. Bueno, gracias por ver. Si les gustó el video denle like y comenten y esas cosas. Y si no, pues den dislike y comenten, ¿por qué no? Realmente me ayudaría mucho a saber qué opinan. Un abrazo y hasta la próxima.